28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Minutos de Salvación está en el aire. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Minutos de Salvación, un programa para salvar vidas. Queremos enseñarte el camino de los justos. Minutos de Salvación. Jehová te bendiga como lo ha prometido. Bienvenidos a Minutos de Salvación. Te alabamos, glorificamos y damos toda la gloria a nuestro Padre. Muy buenas tardes. En el día de hoy damos las gracias al Señor que estamos una vez más en tu programa Minutos de Salvación. Hoy estamos aquí por la gracia del Señor, a pesar de tantas dificultades, luchas, pero estamos aquí en vivo en el canal 28 para llevarte una palabra de bendición que estaremos compartiendo desde este momento y ahora. Y siempre acompañada, como siempre, de mi amiga y mi hermana colega Idalí Monteros. Amén, por la gracia del Señor, amada, estamos agradecidos del Señor por su gracia, por su favor, su misericordia, que cada día son nuevas y se renuevan. Si es que estamos contentos, tenemos un programa maravilloso el día de hoy. Claro, tenemos un invitado desde la ciudad de Ecuador, el apóstol Gonzalo Tutibén estará con nosotros. Ya muchos lo vieron en mi página. Fue el pastor que predicó en la concentración 21 de enero bajo el tema Un clamor de fe. Hoy aquí estaremos haciendo también un clamor de fe por los enfermos, por los que tienen problemas, tu necesidad, pónsela en la mano del Señor. Al final del programa no te pierdas, porque estará ministrando el pastor la sanidad y liberación a todo el que esté conectado en ese momento. Va a aprovechar la bendición de Dios en el día de hoy. Así Vamos es. a compartir un tema muy especial. Renovación de espíritu. Es necesario que día tras día nos renovemos, pues necesitamos la gracia, el favor, la salud que viene del Señor, y hoy vamos a recibir. Así que quédate conectado con Minutos de Salvación TV Hora, que hoy vas a recibir tu milagro. Vamos a una pausa pequeñita y regresamos en breve. Amén. Que Dios te dio y esa promesa, creyendo en esa promesa que Dios te dio un día, tienes que tenerla en tu mente cada día, cada vez que te levantes, y decir: yo le creo a Dios y yo voy hacia aquello que Dios dijo. Wow, qué palabra. No me voy a... Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga, y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice: Ministerio Librería Cristiana Palabra de Dios, donde usted recibe atenciones de primera en el condado de Bronx. Biblias, covers, misceláneos, libros cristianos, t-shirts, audio de la Biblia, películas en DVD con mensajes cristianos. Ministerio Librería Cristiana Palabra de Dios. Queremos servirte. Llámanos al 718-364-3633. Palabra de Dios, créela, vívela. Abiertos de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en el condado de Bronx, Nueva York. Librería Cristiana Palabra de Dios. Rose Event y más te presenta la gran facilidad de hacer tus eventos sin ninguna angustia y estrés. Realizamos cumpleaños,
compromisos, pero eso no es todo, también preparamos las bodas. Fiesta de cumpleaños para niños de la manera que lo desees. Te brindamos todo lo que necesitas. Rose Evento te hará la vida más fácil. Con todos los lujos y detalles que te encantarán. Si quieres un evento y una buena planificación, solo llámanos al 809-383-4162. Aparta tu cita ya. Rose Evento, donde la vida es más fácil. Línea del Acelerado. Crecimiento, sanidad y reparación capilar a base de ingredientes naturales. El Prepú. Todo cabello debe prepararse para un buen lavado y una buena terminación. Y para ello traemos el Prepú del Acelerado, que estimula, hidrata y repara la hebra de una manera magnífica. Champú sin sal estimula el crecimiento y hidratación, sin daños y sin resecar nuestro cabello. El champú sin sal, enriquecido con vitaminas y proteínas, extracto de jengibre, rosa de mosqueta, miel de abeja y proteína de leche. No reseca, ayuda a mantener los colores, a mantener la cirugía capilares y las queratinas. Repara, hidrata y suaviza con nuestra mascarilla del Acelerado. Engrosa la hebra, cierra puntas abiertas y una suavidad extrema. Nuestro Living 911 con protector térmico e hidratación profunda. Y lo más importante, no engrasa. Nuestro gotero 100% natural evita la caída y aumenta el crecimiento. Pero no se queda ahí, ahora tenemos la nueva versión de la línea del Acelerado en 32 onzas. El Acelerado, de que crece, crece. Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice con nosotros en todo momento. Si usted se siente afligido, si usted se siente inquieto, con ansiedad, tiene muchas circunstancias, póngase en las manos de Dios y verá como Dios va a extender su misericordia hacia usted y le va a resolver esa situación, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice con nosotros en todo momento. Si usted se siente afligido, si usted se siente inquieto, con ansiedad, tiene muchas circunstancias, póngase en las manos de Dios y verá como Dios va a extender su misericordia hacia usted y le va a resolver esa situación, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás. Muy buenas tardes, continuamos aquí en su espacio Minutos de Salvación. Les damos la bienvenida, estamos agradecidos del Señor y tenemos un invitado que estará compartiendo, como decía nuestra colega y hermana Rosalía, aleluya, y el pastor Tutivier desde Ecuador estará compartiendo con nosotros la palabra del Eterno. Prepárese, suelte lo que está haciendo y siéntese para que reciba del Señor el día de hoy el plato fuerte de su poderosa palabra, del consejo de Dios. Y vamos al libro de Isaías. Busque su Biblia ahí donde usted está y vamos a estar leyendo en el capítulo 40, versículo 27 en adelante, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios? Pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Es real la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Dios de gloria. Espíritu Santo de Dios, le pedimos, le rogamos, le suplicamos que se haga presente en este lugar, puesto pues de acuerdo, dice su palabra, que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí usted está. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pastor Tutivier desde Ecuador, dice el profeta, el hombre profético aquí, el Mesías profético, aleluya, mesiánico, Isaías, que nosotros estamos preparados para una constante renovación en nuestras vidas espirituales. Ha entrado el año 2022 y muchos hemos pasado por estas turbulencias, estos tiempos hostiles, estas dificultades, la plaga, las cosas que están aconteciendo, y muchas personas han llegado al punto, incluso ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, líderes, que se han cansado, que han soltado la toalla, que han dicho, ya no tengo fuerza, ya las finanzas no están llegando, ya la congregación la tendré que cerrar, y están haciendo pensamientos en su mente humana y se están olvidando de renovarse en la palabra de Dios, en el consejo de su palabra, en las promesas de su palabra. ¿Qué puede usted aportarnos el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga en esta preciosa tarde a cada uno de los amigos, que la paz de Dios en su vida y en su corazón. Amén, le bendecimos en esta hora y le damos gracias a Dios por el privilegio de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Es un tema muy interesante acerca de lo que es la renovación. Pero lo primero que debemos entender, ¿qué significa, Carlos, la palabra renovación? ¿Qué podemos decirle a la gente? Porque la gente escucha renovación, pero en sí no tenemos el concepto de qué es renovación, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle? Gloria a Dios. Dios bendiga a los televidentes que nos están viendo de aquí de República y de Ecuador. Qué importante este tema, apóstol, de la renovación, porque la gente tiene un concepto muy equivocado de la renovación. Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, han visto en Guayaquil, Ecuador, pasa esto, que la gente pone una foto antes y una después. Cree que eso es una renovación, pero no estamos hablando de esa renovación, estamos hablando de una renovación de espíritu, para poder tener una convicción de espíritu. Yo averigüé algo aquí mientras estudiaba. La palabra renovación viene del latín, renovar, significa volver a ser nuevo, de renovar, de ser nuevo, volver a empezar algo. Sinónimo de rehacer, restablecer y reanudar. ¿Qué es renovar? Para el cristiano, renovar significa una nueva vida, una nueva primavera espiritual, un cambio de temporada, entrar a un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Eso es, apóstol, una renovación de un cristiano. Esa es la verdadera transformación de un cristiano. Yo traje un versículo bíblico que lo quiero compartir. Amén. En el libro de Efesios 4:23, el apóstol Pablo habla a los efesios y le dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Aleluya. La gente cree que renovar, apóstol, es cambiarse la ropa, cambiar de zapato. No, es renovar nuestra mente, pensar como Cristo. Si somos cristianos, tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo vino
a la tierra a pensar. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo en la tierra? Fue establecer su reino. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Hay una historia en el libro de Hechos de un hombre llamado Saulo antes de ser Pablo. Ustedes saben quién era Saulo. Dice que Saulo era un hombre perseguidor, apóstol de la iglesia. Dice que un día este hombre le pide carta a los sumos sacerdotes para ir a Damasco a encarcelar a los cristianos. Y dice que este hombre, mientras iba a Damasco, tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Bajo esta palabra, ¿sabe qué es lo que me enseña? Que la gente que no ha sido transformada es porque no ha tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Amén. Por eso predicamos y el alma no se convierte, porque no hemos tenido una renovación, un encuentro con el Dios de la gloria. Dice que Pablo tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso y de ahí dice que su vida cambió. Dice que quedó ciego y el Señor lo mandó a una calle a la derecha y se encontró con un hombre de Ananías. Y dice que cuando este hombre ora por Saulo, dice que las escamas caen. ¿Qué tan importante cuando usted tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso? Las cadenas tienen que caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mentalidad errónea, cerrada, tiene que caer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice que este hombre ya no fue Saulo, fue Pablo. Y usted cuando estudia la trayectoria de este hombre, dice que este hombre tenía 9 doctorados. Y dice que todo lo tenía como ¿qué? Como basura lo tenía. Porque al pensar que sabía, que conocía la palabra, no la ponía en obra. Perseguía a la iglesia, perseguía al pueblo. Hay mucha gente, apóstol, en el campo de batalla sabiendo la palabra, pero la ha cogido para perseguir a su hermano, para perseguir a la iglesia, para criticar, para murmurar al pueblo de Dios. No la ha cogido para lo que realmente el Señor no nos la ha dado, para establecer su reino, para que las almas vengan a los pies de Cristo. A mí me impacta mucho esto, apóstol, porque dice que había un hombre llamado Pedro. Los fariseos dicen que ese hombre era un hombre sin letra, del vulgo. Qué tan importante Pedro, que dice que cuando Pedro le da la oportunidad a Jesús, su vida ya no es la misma. Vemos a ese Pedro que cuando se levanta, dice ante el concilio, dice que ellos mismos testifican de quién era Pedro. Ellos mismos se maravillan de Pedro, porque Pedro le dio la oportunidad al Dios Todopoderoso. Le dio que abrió su corazón, que Dios entrara en su vida. Y dice que Pedro en el primer sermón, ¿sabe qué hace? Dice que 3,000 gente se convierte. Aleluya. Porque Pedro tuvo una convicción, un cambio con el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Es interesante esto acerca de la renovación, porque Juan el Bautista predicaba acerca de arrepentíos y convertíos, y eso es lo que hoy se predica acerca del arrepentimiento, pero lamentablemente no sabemos el significado de arrepentimiento. Si vamos a buscar el significado, nos vamos a dar cuenta que es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Cuando uno se arrepiente, uno cambia su manera de pensar. Y en Ecuador hay un eslogan que se usa mucho: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, lamentablemente, somos cristianos, pero todavía pensamos como pensábamos en el mundo. Tenemos dudas, incertidumbre, no creemos en las promesas. Entonces, desde ahí debemos, mi hermana, partir, desde que hay un cambio de mentalidad para poder ser renovado. Por eso mucha gente, usted dijo, quiere tirar la toalla. ¿Por qué? Porque piensa como piensan los demás. Pensamos como derrotados, pensamos como fracasados. Entonces, para que haya una renovación en nuestro caminar diario, en nuestra vida, tiene que haber un cambio de pensamiento, que es lo importante. Amén. Amén. Así es. Y cuando hablamos de renovar, hay algo que nos empuja a ser renovado. Nadie se renueva para quedarse igual o porque está mejor para ponerse peor. Todo el que quiere una renovación y más de espíritu, quiere hacerla por algo y por qué. Muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos cuando necesitamos una renovación en nuestro ser, en nuestra vida como creyente. Vamos a una pausa pequeñita y cuando regresemos vamos a hablar acerca del por qué y cómo una persona puede renovarse en los caminos del Señor. Y ya como el apóstol abundó, el ver por qué hay necesidad de que usted y yo como cristianos renovemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos automáticamente nuestra forma de vivir. Luego regresamos de esta pausa con Arismeidi y su espacio juvenil en el día de hoy. Señor director. Que Dios te dio y esa promesa, creyendo en esa promesa que Dios te dio un día, tienes que tenerla en tu mente cada día, cada vez que te levantes y decir: yo le creo a Dios y yo voy hacia aquello que Dios dijo.
Wow, qué palabra. Y no me voy a... Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice... Ministerio Librería Cristiana Palabra de Dios, donde usted recibe atenciones de primera en el condado de Bronx. Biblias, covers, misceláneos, libros cristianos, t-shirts, audio de la Biblia, películas en DVD con mensajes cristianos. Ministerio Librería Cristiana Palabra de Dios. Queremos servirte. Llámanos al 718-364-3633. Palabra de Dios, créela, vívela. Abiertos de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en el condado de Bronx, Nueva York. Librería Cristiana Palabra de Dios. Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice con nosotros en todo momento. Si usted se siente afligido, si usted se siente inquieto, con ansiedad, tiene muchas circunstancias, póngase en las manos de Dios y verá como Dios va a extender su misericordia hacia usted y le va a resolver esa situación, porque para Dios no hay nada imposible. Ya estamos de regreso en tu espacio Minuto de Salvación y damos a Dios la gracia y a todos los hermanos y amigos que están conectados desde Perú, desde Ecuador, aquí en la República Dominicana, California, Puerto Rico. Estamos aquí en vivo con este tema, renovación de espíritu, y con el pastor y el evangelista Carlos desde Ecuador. Y ellos están aquí acompañándonos para darle una palabra de bendición que yo sé que hay muchos que la necesitan y están ahí en estos momentos para recibirla. Desde aquí, desde RD, República Dominicana, Santo Domingo, estamos transmitiendo en vivo. Pastor, ya se habló de lo que es la renovación. Amén. Ahora yo hago una pregunta, ¿por qué la persona tiene que renovar? Ya, las personas tienen que ser renovadas porque si no, no vamos a ver cumplimiento de las promesas de Dios. Hay un ejemplo, quiero hacer un resumen cuando el Señor habla la parábola de los talentos. Sí. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tuvo 5 hizo 10, el que tuvo 2 hizo 4, produjeron. Pero el que tenía 1, dice la Biblia que fue, lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Dice que cuando vino el Señor a pedirle cuenta, él no hizo nada. El Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Por qué? ¿Por qué no produjo? ¿Por qué no vio lo que vieron los demás? Porque por la mentalidad que tenía. Estaba limitado, tenía una mentalidad cerrada. Y lamentablemente, si no hay una renovación, no vamos a ver lo que Dios nos ha prometido. No vamos a ver cumplimiento de las promesas, de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, negocios, empresa, ministerio, economía, etc. Entonces el problema es ese. Por eso que cuando Jesús, usted va a los evangelios, Jesús quiso manifestar el reino. ¿Qué pasó? Se oponían, se levantaban. En vez de alabar y glorificar a Dios, mucha gente dijo que por Belcebú echaba fuera demonios. Ahora, cuando llegó a Nazaret no hizo milagros. ¿Por qué? Por causa de la mentalidad que tenía, porque no tenían una renovación de espíritu. Entonces, es importante ser renovados para poder ver, palpar y ver cumplimiento de lo que Dios tiene en nuestra vida. Por eso hay mucha frustración en la gente que tiene años, ministerios que no ven nada. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad cerrada. A todo le atribuimos al diablo. Si Dios hace un milagro, es el diablo. Entonces no, es Dios. La Biblia dice que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes y cosas extraordinarias. Lo que ha estado aconteciendo en estos días de campaña, en las iglesias que hemos estado, ha aparecido aceite a la gente, le ha aparecido escarcha, gente ha sido sana. ¿Pero por qué? Porque hay una mentalidad que acepta lo que Dios tiene para su vida. Cuando tenemos una mentalidad cerrada y no nos renovamos, entonces vamos a cuestionar todo lo que Dios quiere hacer. Entonces es importante por eso, para avanzar, para crecer,
para progresar en la vida, tenemos que ser renovados. Amén. Así es, y cuando hablamos de renovación, yo quiero renovar para tener un cambio mejor, quiero cambiar. Entonces nosotros los cristianos no creemos a muchas cosas porque la mente de 20, 30 años atrás no la hemos renovado en el espíritu, como dice la Biblia. El pastor habló que en la campaña que ha estado aquí, la cruzada que le hemos preparado aquí, Dios ha hecho cosas maravillosas. Habló de que aparece aceites en las manos. No es que vamos a decir, no, eso es, como dice, eso es brujería, como dicen muchos. No, es que la Biblia dice que estas señales seguirán a lo que creen. So, cuando yo creo de que hay señales, y este evangélico será predicado por testimonio. Entonces, cuando hay señales, estamos dando fe de que Dios aún existe y está en nosotros. Entonces, cuando hablamos de renovar nuestra mente, es necesario que renovemos nuestra mente, nuestro espíritu, como dije ahorita. Entonces, no es raro para mí ver milagro ocurrir, porque Jesús me lo dijo, que cosas mayores que las que yo hice nosotros iban a ser dadas. Bueno, en ocasiones nosotros, para corroborar con lo que dice el pastor Tutivier, vemos un evento en que Pedro es encarcelado, bendito es el nombre del Señor, y Pedro, la iglesia hacía oraciones, alabado sea el nombre del Señor, y el Señor hizo el milagro, el ángel fue, entró, le dijo, muchacho, ponte la sandalia, coge tu matre, tu abrigo y vámonos de aquí. Pues había una iglesia orando, y dice la palabra del Señor que llegó Pedro, le toca la puerta y va a Rode, la joven que le va a abrir la puerta, y se va y deja a Pedro sin abrirle la puerta. Porque está lo dejó afuera. ¿Por qué? Porque no creemos, porque aún estamos orando y la iglesia no cree. La iglesia necesita una renovación constante, que entienda que el poder de Dios se hace palpable, se manifestará, aleluya, y va a ocurrir el milagro. ¿Y por qué no podemos creer? Bueno, Pablo también le da un mensaje aquí a la iglesia de Éfeso, y en Efesios 4:22 al 24 le dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento, de que nosotros le demos cabida realmente a la palabra, que es la que tiene la autonomía y tiene el poder. A mí no me extraña que sucedan cosas divinas, porque el Señor no es sobrenatural, el Señor es divino, es más que sobrenatural. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver los milagros y los vamos a recibir. ¿Qué sucede con esto? Que hay personas que no reciben, amado. Amén. Por eso, cuando la Biblia dice que los discípulos iban en la barca, se les apareció el Señor caminando en medio de la tempestad. Bendito. Y ellos dijeron un fantasma. Mire la mentalidad aún de la gente, de los cristianos, de los líderes. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos, el Señor quiere manifestarse en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, pero lamentablemente por nuestra mentalidad no vemos que es el Señor, amén. No vemos que es Dios extendiéndonos la mano, no vemos que es Dios que está presente en medio de lo que estamos atravesando. Entonces, la Biblia dice claramente que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nos damos cuenta que todavía ellos tenían creencias de qué, de fantasmas, tenían una mentalidad todavía, pensaban como pensaban los demás. Entonces estamos en la iglesia, hemos recibido a Cristo, pero lamentablemente pensamos como piensan los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Tiene que haber una diferencia. La diferencia tiene que ser en una mentalidad diferente. Entonces, cuando usted entiende que Dios es un Dios grande, poderoso, creador de los cielos y de la tierra, usted tiene una mentalidad que usted está dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para su vida, cosas mayores. Por eso dice la Biblia que Dios puede hacer cosas de lo que nosotros nos creemos o imaginamos, más de lo que imaginamos puede hacer Dios. Entonces llega una etapa en la vida del ser humano que tiene una mentalidad, ¿verdad?, que no ha sido renovada. Entonces lleva una vida imaginándose cosas, ¿verdad? Seguimos patrones, seguimos diseños humanos, diseños de hombre, pero no entendemos que el Señor quiere traer algo nuevo a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Entonces, lamentablemente la gente se ha estancado, se ha conformado. ¿Con qué? Con la vida que lleva. ¿Por qué? Porque eso le metieron. O sea, el problema no es que es solamente nosotros. El problema también es quién nos compartió el Evangelio. Si alguien me compartió el Evangelio que no fue transformado, cambiado,
lo que me transmitió fue una religión. Yo adopté esa religión y esa religión la voy transmitiendo a otras generaciones. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasó? Entonces no hubo una renovación y ese fue el diseño que se ha ido transmitiendo por muchos años a mucha gente. Entonces nos damos cuenta que hay gente que ama a Dios, pero lamentablemente ha adoptado, ha recibido un diseño, una mentalidad y cree que el evangelio es de esa manera, cuando lamentablemente Dios no nos pone barreras, Dios no nos pone límites. Uno llega hasta donde uno cree que puede llegar, uno hace lo que uno cree que puede hacer. Ahí está Naamán. Naamán se imaginaba cuando llegó a Israel. Yo pensaba, dice, que el hombre de Dios iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a poner su mano sobre mí y yo iba a ser sano. Cuando el profeta le dice con el criado, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Entonces él ya tenía un diseño, él ya tenía una estructura en su mente, él se imaginaba que era. Entonces, lamentablemente hay gente que tiene ese diseño en su mente, cree que eso es el evangelio, ¿verdad? Hay gente que dice, el cáncer que yo tengo, es que la voluntad de Dios es que yo me muera. No, señores. Esa no es la voluntad de Dios, que usted muera con cáncer, que usted muera con SIDA. No, la voluntad de Dios no es esa. Entonces adoptamos cosas que no nos pertenecen. Hermano, la voluntad de Dios que muera miserable, pobre. No, esa no es la voluntad de Dios. Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos bendecidos por causa de él. Dios quiere cambiar la historia de nosotros, pero si no cambiamos la mentalidad, pasarán los años y no vamos a entender que Dios tenía un plan en nuestra vida. Esto me hace recordar algo que en una ocasión, ¿verdad? Un hombre, hay una inundación. El hombre se está ahogando, está en un tronco de madera. Viene ayudarlo en un barco y le tiran una boya y le dicen para que se suba. Y dice, no, Dios me va a ayudar. Viene un helicóptero, le tira una escalera, le tiran boyas para ayudar. Y dice, no, Dios me va a ayudar. Y cuando muere llega al cielo y dice, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y Dios le dice, te envié barcos, te envié helicóptero. Entonces la mentalidad nuestra es que nosotros nos hemos imaginado cosas que no están en la Biblia. Creemos cosas que Dios no nos ha dicho. Entonces cuando entendemos cuál es el patrón, el diseño o el reino que Cristo vino a establecer, entonces nuestra vida cambiará. Amén. Así es. Y cuando hablamos de que vamos a cambiar, es que se ve el cambio y se nota. En la Biblia hay muchos hombres y mujeres de Dios que fueron renovados, Carlos, y tuvieron una transición de su vida que fue notorio en todo momento. Tú hablaste ahorita de Pablo, como fue cambiado totalmente. Pero si tú buscas en la Biblia, encontrarás que muchas personas, su mente fue renovada y su espíritu también, desde que conocieron a Jesús. Amén. En lo natural, un hombre se convierte totalmente, su mente y su vida se es renovada en Cristo Jesús. Porque ese es el plan y el propósito de Dios. Claro. Ese es el plan de Dios para nosotros, cambiarnos y renovarnos cada día a nosotros. Por eso dice que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud por el desierto, dice que los 20 para abajo padecieron y murieron. Comparto con lo que dice el apóstol, porque Dios va a hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú deseas, eso es lo que va a hacer Dios. Dice que ellos decían, vamos a morir en el desierto, vamos a morir ahogados, por la mentalidad que tenía. Cuando Dios lo quería llevar a una tierra que fluye leche, que fluye miel, Dios lo quería renovar, Dios lo quería bendecir, y ellos decían que iban a morir, y eso fue lo que le aconteció a esa generación. Murió en el desierto, y eso es lo que está pasando con mucha gente, está muriendo. ¿Por qué? Porque no quiere renovar su mente, no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere ver la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su gloria a través de República Dominicana, de Ecuador, pero tenemos que ser una renovación. Y comparto como lo que dije de Pablo. Pablo, para ver la gloria de Dios, tuvo que ser renovado, tuvo que ser transformado, tuvo que ser machacado para poder ver la gloria de Dios. Y eso es lo que la gente no quiere, pastores, ser machacado, ser procesado para poder ver la gloria de Dios. José, para llegar al palacio, tuvo que ser procesado, tuvo que ser capacitado, tuvo que ser renovado. Donde llegaba José se renovaba, se capacitaba. Cuando llegó a la casa del Egipto, dice que ahí se capacitó. Cuando llegó a la cárcel también se capacitó, se estaba renovando. ¿Para qué? Para ver cumplimiento a la palabra, para ver lo que Dios tenía para su vida, para lo que Dios iba a manifestar en los posteriores días. ¿Y dónde lo vemos a José? Dice que José era el segundo al mando de Egipto, un hombre que gobernaba, un hombre
poderoso, un hombre portador de la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, levantar una generación poderosa, una generación llena de la presencia de Dios. Pero para estar lleno de la presencia tenemos que renovarnos. Y comparto y recalco lo que dije de Pedro. Pedro, para estar lleno de la presencia de Dios, tuvo que ser renovado, tuvo que ser transformado. Porque si usted lee la historia de Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro era un hombre del vulgo, sin letra, un asesino, un pescador. Pero cuando le da la oportunidad, Dios dice que su vida es transformada. Un hombre ya lleno de la presencia del Espíritu Santo, tanto que dice que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Amén. Amén, así es. Y cuando hablamos de tantos personajes que fueron renovados, yo creo en la renovación espiritual. Amén. Y creo que tu vida puede ser renovada. Vamos a una pausa pequeñita y regresamos con A Ti Mujer, con Arismeidi y nuestra hermana Idalí con este tema. De dicho paso, quiero felicitar a todos los jóvenes de nuestro país, vamos a decirlo así, porque hoy se celebra y darle lo que es el Día Internacional de la Juventud en nuestro país. Así que Arismeidi, la jovencita que está por ahí, felicidades en su día. Vamos a una pausa y regresamos con más de Minutos de Salvación. Amén. Esa promesa que Dios te dio un día, tienes que tenerla en tu mente cada día, cada vez que te levantes y decir: